En la mañana en la que hasta la propia televisión pública se vio obligada a admitir lo evidente, el clima político en España alcanzó un punto de inflexión. Ni los editores de los informativos de Televisión Española pudieron contener la marejada que ya se desbordaba en todos los ámbitos. El Partido Socialista Obrero Español está bajo una sombra judicial que ya nadie logra disimular. En los pasillos de Ferraz, la sensación es de desconcierto y de una presión creciente. El dinero, según las investigaciones, se movía de mano en mano con una naturalidad que causa estupor, como si el interior de la sede socialista se hubiera convertido en una pequeña sucursal del Banco de España. El Tribunal Supremo ha decidido trasladar a la Audiencia Nacional un informe explosivo: pagos en metálico realizados por el Partido Socialista de Euskadi al exministro José Luis Ábalos y a su colaborador Koldo. La decisión, firmada por el magistrado Leopoldo Puente, incluye el envío del dossier completo elaborado por la Guardia Civil sobre el patrimonio personal de Ábalos y la documentación facilitada por el propio PSOE. Será ahora la audiencia quien deba determinar si existen indicios sólidos que justifiquen la apertura de una investigación formal. Pero detrás del lenguaje jurídico y los trámites judiciales se esconde una realidad política mucho más delicada. Pedro Sánchez, dicen sus propios allegados, siente por primera vez el vértigo de la caída. En su entorno más cercano ya se habla de un punto de no retorno, de un desgaste que no se mide en encuestas, sino en la desconfianza que va calando incluso entre sus propios aliados. Ayer, el presidente consiguió salir con cierta dignidad de la Comisión de Investigación del Senado. Logró esquivar varias preguntas incómodas y, con su habitual dominio del escenario político, impuso su relato. No obstante, esa aparente solvencia fue, según observadores, una ilusión efímera. El verdadero examen no será en un hemiciclo, sino ante un juez. Y ante un magistrado no hay margen para la retórica ni para el artificio. Un jurista que ha seguido de cerca el caso lo expresaba con crudeza: en la política puedes improvisar, puedes adornar, incluso puedes esquivar, pero ante un juez no hay escapatoria. A la justicia no se le convence con discursos. Y es ahí donde radica el verdadero problema. Sánchez domina la escena política, pero el terreno judicial le es completamente ajeno. Su defensa verbal en el Senado fue impecable desde un punto de vista técnico. Se notaba el trabajo de sus asesores, cada gesto ensayado, cada pausa milimétrica. Sin embargo, lo que ante el público puede parecer un ejercicio de habilidad, en un juzgado se percibe como evasiva. Los malabarismos verbales no sirven cuando lo que se exige es una respuesta concreta. Ante un juez, el silencio pesa más que una frase ingeniosa. Algunos analistas consideran que no mintió, pero sí que actuó con una prudencia extrema, calculada. Cada palabra fue escogida para no comprometer su posición futura. Su intención, más que convencer a la opinión pública, era blindarse jurídicamente. Nadie en su entorno duda de que su equipo ya trabaja con la vista puesta en un escenario judicial. Saben que, tarde o temprano, podría ser llamado a declarar, ya sea como testigo o incluso como investigado. Y por eso, en su discurso, todo son frases medidas, respuestas ambiguas, silencios premeditados. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad del Estado avanzan con independencia. La Guardia Civil, la UCO y la Policía Judicial siguen la pista del dinero sin mirar a quién pertenece el poder político. Ese es, precisamente, el factor que más inquieta en Moncloa: no saber qué descubrirá el próximo informe ni en qué dirección apuntarán las pruebas. La sensación de incertidumbre es total. En ese escenario político cada vez más turbio, donde la niebla de la sospecha se extiende sobre los despachos oficiales y los titulares ya no bastan para contener la magnitud del problema, lo que más inquieta a los analistas no es el caso puntual de un exministro como José Luis Ábalos, sino la dirección que parece estar tomando el poder. El foco de preocupación se ha desplazado del hecho aislado a una cuestión mucho más profunda: la tendencia del Ejecutivo a intervenir, suavemente al principio, pero con creciente firmeza, en los engranajes de la justicia. Se trata de un movimiento sutil, cuidadosamente disfrazado de reforma, de modernización institucional, de eficiencia democrática. Sin embargo, debajo del lenguaje técnico y de las promesas de mejora, hay quienes ven algo más oscuro: la construcción progresiva de un poder cada vez menos controlado, un poder que empieza a mirar con recelo a los jueces que no se alinean, a los fiscales que se resisten, a los medios que todavía se atreven a publicar lo que no conviene.
Durante meses, el gobierno ha ido lanzando mensajes que, tomados por separado, podrían parecer inocentes. Se habla de agilizar los procesos judiciales, de reducir los tiempos de instrucción, de evitar duplicidades en la fase de investigación. Pero cuando todas esas piezas se colocan en el mismo tablero, el dibujo que emerge es otro: la limitación de las funciones de los jueces instructores, el aumento del poder de los fiscales, cuyo jefe directo es el fiscal general del Estado, designado por el propio Ejecutivo, y el desplazamiento de la lucha contra la corrupción a esferas bajo control político. Lo que algunos juristas describen como una mutación institucional no se percibe en un día, pero deja huella con el paso del tiempo, como la erosión lenta e implacable de una piedra bajo la lluvia. Los signos están ahí, visibles para quien quiera verlos. Los nombramientos en la Fiscalía General, las presiones soterradas al Consejo General del Poder Judicial, los intentos reiterados de modificar la ley para que los magistrados sean elegidos por mayoría parlamentaria simple, debilitando así su independencia. A esto se suman las campañas mediáticas cuidadosamente orquestadas para desacreditar a los jueces que incomodan al poder, para presentarlos ante la opinión pública como conservadores, antiguos o obstáculos para el progreso. Una narrativa que busca dividir a la sociedad entre quienes apoyan la supuesta modernización del sistema y quienes, por defender la independencia judicial, son retratados como enemigos del cambio. El peligro de fondo es evidente: un poder político que se convierte en juez de sí mismo. Si las reformas propuestas llegan a consolidarse, los fiscales, no los jueces, dirigirán las investigaciones. Y dado que los fiscales responden jerárquicamente al fiscal general del Estado, y este a su vez al gobierno, la cadena de mando termina inevitablemente en Moncloa. En la práctica, eso significaría que cualquier investigación sobre corrupción política, sobre adjudicaciones irregulares o sobre tramas de financiación podría quedar bajo control del propio poder al que debería fiscalizarse. Los juristas más veteranos, aquellos que vivieron la transición democrática, observan este proceso con una mezcla de resignación y alarma. No hay golpe de Estado más eficaz que aquel que se hace despacio, con leyes aprobadas en el Parlamento, decía recientemente un magistrado retirado en conversación privada. Esa frase resume el temor de muchos, que bajo la apariencia de un proceso legal y legítimo se esté alterando el equilibrio sobre el que se ha sostenido la democracia española durante más de 4 décadas. La tentación autoritaria, vestida de discurso institucional, se filtra por las rendijas del sistema. El gobierno habla de reformas, pero lo que se percibe desde fuera es una colonización gradual de los espacios que antes actuaban como contrapeso. No es una conquista abrupta, sino una ocupación lenta y metódica, que avanza por desgaste, por costumbre, por saturación mediática. Cada polémica ocupa la atención durante unos días, hasta que llega la siguiente, y así, poco a poco, la línea entre lo excepcional y lo normal se va desdibujando. Lo más inquietante, sin embargo, no es la estrategia política en sí, sino sus consecuencias invisibles: la pérdida progresiva de confianza en las instituciones. Cada vez que un ciudadano ve que un caso de corrupción se diluye, que un juez independiente es apartado, o que una investigación se archiva sin explicación, se erosiona un poco más el vínculo que sostiene la democracia. Y esa pérdida de confianza, cuando se acumula, puede ser más destructiva que cualquier crisis económica o electoral. En este clima de desconfianza y crispación, donde la ciudadanía percibe que las reglas del juego cambian según quien gobierne, una nueva grieta ha vuelto a abrirse en el relato del presidente. En su intervención ante la comisión del Senado, Pedro Sánchez trató de minimizar su relación con el empresario Víctor de Aldama, a quien describió con indiferencia, casi con desdén, como una mera anécdota. Lo hizo con el aplomo de quien confía en que la palabra presidencial aún puede moldear la realidad. Pero la realidad, en política, rara vez obedece. Apenas unas horas después de su comparecencia, de Aldama decidió hablar. Lo hizo en un plató de televisión, ante millones de espectadores, y sus declaraciones provocaron un seísmo en el tablero político. Contó que conoció al presidente en un acto público en la Cava Baja, durante la presentación de Pepú Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid. Aseguró que fue llevado por personal del evento hasta una zona reservada, donde pudo conversar brevemente con Sánchez y tomarse una fotografía con él. No fue una foto casual, dijo con firmeza, fue una reunión programada, organizada, no improvisada. La afirmación fue demoledora,
porque socavaba directamente la versión oficial del presidente, que había intentado presentarlo como un encuentro fortuito. Pero las revelaciones de Aldama no se detuvieron ahí. Añadió que coincidieron nuevamente en el cumpleaños de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y que mantuvieron una conversación amistosa. Según su relato, había confianza, reconocimiento, conocimiento previo. No era un extraño que se acercaba a pedir una foto, era alguien invitado, alguien que formaba parte del círculo. Y entonces llegó la bomba. De Aldama insinuó que la famosa noche en que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aterrizó en Madrid, pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo, no solo habló con Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Según su testimonio, Pedro Sánchez también habría intervenido brevemente en esa conversación telefónica, usando el teléfono del propio ministro. Si esa versión se confirmara, todo el relato oficial se vendría abajo, porque el presidente había asegurado durante años que desconocía completamente aquella visita. El llamado caso Delcy ha pasado de ser un episodio incómodo a convertirse en una grieta profunda, una herida política que no deja de sangrar. En el seno del gobierno, algunos lo califican ya como la grieta Delcy, una metáfora de algo más amplio, la pérdida del control sobre la narrativa. Porque si algo teme Moncloa, más que las acusaciones judiciales o los informes de la Guardia Civil, es perder la capacidad de dirigir el relato. Durante años, el poder ha conseguido marcar los tiempos mediáticos, elegir los temas, construir su propio marco interpretativo. Pero ahora, esa maquinaria empieza a resquebrajarse. Cada nueva declaración de Aldama, cada filtración de documentos, cada testimonio que contradice la versión oficial, se convierte en una fisura que debilita el relato central del gobierno. Los portavoces tratan de contener los daños, los ministros repiten el mismo guión, los medios afines intentan reconducir el debate hacia otros temas. Pero la grieta se ensancha, y lo hace de manera irreversible. Dentro del PSOE, el desconcierto es palpable. En privado, algunos veteranos hablan de una tormenta perfecta. No lo hacen públicamente, pero en los pasillos del Congreso y en las sedes regionales se percibe la inquietud. Los más jóvenes miran hacia arriba y no encuentran respuestas. Los cuadros intermedios evitan las declaraciones comprometidas. Nadie quiere estar en el lugar equivocado cuando el barco empiece a hundirse. Hay quien intenta mantener la calma, convencido de que todo esto pasará como pasaron otras crisis, pero cada día se hace más evidente que esta vez la situación es diferente. El desgaste no se mide ya en encuestas ni en titulares. Se mide en la desconfianza de la militancia, en el silencio incómodo de los varones territoriales, en las llamadas que no se devuelven, en los gestos que antes eran automáticos y ahora son calculados. Se percibe un ambiente de repliegue, como si el partido entero hubiera pasado de la ofensiva a la defensiva. Y mientras tanto, en los despachos de Moncloa, se intenta mantener una apariencia de control. Se preparan discursos, se repiten consignas, se intensifican las apariciones públicas. Pero los gestos ya no bastan. Los aplausos en el Senado, las intervenciones estudiadas, los argumentarios distribuidos entre los portavoces, se sienten huecos, ineficaces. Detrás de cada palabra se adivina una sombra, la del miedo a que el relato ya no funcione, a que el poder haya dejado de ser convincente. Porque lo que realmente se avecina, más allá del ruido mediático, es un pulso directo entre el poder político y la justicia. Y en ese terreno, las reglas son distintas. Las frases preparadas no sirven, los asesores no pueden intervenir y las estrategias de comunicación se estrellan contra la frialdad de los hechos. Es un duelo silencioso, pero definitivo, un sistema que trata de defender su independencia frente a un poder que intenta conservar su control. Y mientras el gobierno insiste en proyectar normalidad, la maquinaria judicial continúa su avance, paciente, metódica, implacable. Lo hace sin alardes, sin cámaras, sin discursos. Porque la justicia, cuando realmente se pone en marcha, no hace ruido, trabaja con el tiempo, no con la urgencia política. Y ese tiempo, tarde o temprano, termina por alcanzar a todos. Esa es, en el fondo, la amenaza más seria que enfrenta el gobierno. No caer por una ofensiva política ni por una campaña mediática, sino por la fuerza inevitable de la realidad. Una realidad que avanza despacio, como una marea que parece inmóvil pero que, cuando sube, lo cubre todo. Y cuando eso sucede, ya no hay relato, ni discurso, ni estrategia que pueda detenerla.
Durante las últimas semanas, los ecos de las reuniones informales entre empresarios, ministros y miembros del partido en el poder han comenzado a salir a la luz. Algunos encuentros, que en su momento parecían simples coincidencias o gestos protocolarios, ahora cobran un nuevo significado cuando se observan bajo la lupa de la sospecha. Uno de esos encuentros, según diversas fuentes, ocurrió durante la presentación de la candidatura de Pepú Hernández en un teatro del centro de Madrid. Aquella tarde, entre aplausos, saludos, flashes de prensa y discursos llenos de entusiasmo, se celebraba el inicio de una campaña electoral que pretendía consolidar la influencia socialista en la capital. Sin embargo, entre bastidores, lejos del escenario y los micrófonos, se produjo una conversación breve pero reveladora. El empresario, implicado en diversos proyectos vinculados a Latinoamérica, fue conducido a una zona privada del recinto. Allí, en un espacio reservado para invitados electos, el presidente le agradeció personalmente su participación en la organización de un viaje a México. Aquel desplazamiento, según contaron ambos, estaba siendo gestionado con cuidado, y el mandatario reconoció que conocía todos los detalles gracias a la información que le hacía llegar el entonces ministro José Luis Ábalos. «Sé todo lo que están haciendo. Gracias por el esfuerzo», le dijo, según relatan quienes estuvieron cerca. La charla terminó con una frase que ahora, vista en retrospectiva, suena cargada de significado: «Seguiremos en contacto». Esa no fue la única vez que hablaron. Días después, en una celebración más íntima, el cumpleaños de Ábalos, volvieron a coincidir. El ambiente era más distendido, entre copas y bromas, pero aún así surgieron alusiones al viaje, a los trámites pendientes y al agradecimiento por los servicios prestados. No hubo conversaciones formales ni pactos explícitos, pero sí una sensación tácita de cercanía. Se hablaba con confianza, con la familiaridad de quienes ya comparten un terreno común. En otra ocasión, el escenario fue distinto: la sede de Ferraz. El partido conmemoraba uno de sus aniversarios y el edificio rebosaba de militantes, periodistas y diplomáticos invitados. En el sótano, antes del acto oficial, el empresario volvió a encontrarse con el presidente. Hablaron unos minutos, en una sala lateral, acompañados por asesores y por un pequeño grupo de visitantes procedentes de Venezuela. No fue una reunión formal, pero sí lo bastante relevante como para dejar constancia de una relación más próxima de lo que se ha querido reconocer públicamente. Se habló de Guaidó, de la crisis venezolana y de la posición internacional de España en aquel conflicto. Ninguna palabra quedó registrada oficialmente, pero el tono y los gestos bastaban para entender que existía coordinación, o al menos, una información compartida. Sin embargo, lo que verdaderamente hizo estallar el debate fue la llamada de Delcy Rodríguez. Aquella madrugada en el aeropuerto de Barajas, mientras los focos de los servicios diplomáticos apuntaban hacia otro lado, se produjo una conversación que marcaría un antes y un después. Según el testimonio del empresario, no solo fue Ábalos quien habló con la vicepresidenta venezolana, sino también el propio presidente del gobierno, quien habría intervenido brevemente utilizando el teléfono del ministro. Ese detalle, de confirmarse, dinamitaría la versión oficial mantenida por el Ejecutivo desde el principio, que el presidente no tuvo conocimiento alguno de la llegada de Delcy Rodríguez a territorio español. Cuando Sánchez fue interpelado sobre el asunto, su respuesta sorprendió por la ingenuidad aparente. Aseguró que desconocía que la dirigente chavista tenía prohibida la entrada al espacio aéreo europeo. La explicación, más que aclarar, multiplicó las dudas. Porque, como señalan varios analistas internacionales, es inconcebible que el presidente de un Estado miembro de la Unión Europea no esté al tanto de una sanción de tal envergadura, conocida en todos los círculos diplomáticos. Si no lo sabía, ¿quién le ocultó la información? Y si lo sabía, ¿por qué mintió? En cualquier caso, ambas opciones son inquietantes. Hay, además, otro elemento que agrava el cuadro. El juez Baltasar Garzón, con influencia y contactos en la esfera internacional, llevaba meses interviniendo en causas relacionadas con Delcy Rodríguez en Europa. Resulta, por tanto, casi inverosímil pensar que desde Moncloa nadie estuviera al tanto de esas circunstancias. Mientras todo esto sucede en los despachos y los tribunales, en los platós de televisión se libra otra batalla. Las tertulias políticas, que en apariencia son debates abiertos, funcionan en realidad como trincheras mediáticas.
Los mismos rostros de siempre, los defensores incondicionales del presidente, repiten una y otra vez los argumentos oficiales, intentando desviar el foco de atención. Lo hacen con una precisión casi militar, cambiando el tema, introduciendo polémicas menores o apelando a la emoción del público. Así fue como se llegó al episodio de la bandera, una distracción perfecta para enturbiar cualquier conversación sobre corrupción o tráfico de influencias. Me acusaron de haber colocado una bandera franquista en una propiedad privada. Nada más lejos de la realidad. La bandera, legal y registrada, era la que representó a España entre 1977 y 1981, en plena transición democrática. Sin embargo, en cuestión de horas, los medios convirtieron un gesto inocuo en un caso mediático. Algunos tertulianos hablaron de apología del franquismo, otros de provocación ideológica, y las redes sociales hicieron el resto. Durante un programa de debate, la tensión alcanzó niveles grotescos. Una periodista, con tono indignado, insistía en que exhibir esa bandera era un acto ofensivo, un crimen moral contra las víctimas del franquismo. Yo traté de razonar, no se trata de simpatías ni de símbolos del pasado, sino de un principio fundamental. Se llama libertad. Y la libertad implica que cada persona pueda pensar como quiera, actuar como quiera y, dentro de su casa, expresar sus ideas sin temor a ser perseguida. Pero era inútil. Nadie escuchaba. En los platós no se busca entender, sino vencer. El ruido sustituye al pensamiento, la emoción a la razón. Y así, el debate degeneró en un intercambio de gritos. Algunos defendían la memoria histórica, otros la libertad de expresión, pero nadie parecía dispuesto a reconocer que ambas cosas pueden coexistir. «Tu libertad termina donde empieza la mía», gritó alguien. Y tenía razón, pero también la perdía. Porque el problema no es la frontera entre libertades, sino quien decide dónde está esa frontera. En nombre del respeto, muchos terminan justificando la censura. En nombre de la memoria, se borra la historia. En nombre de la justicia, se legitima el control del discurso. Mientras tanto, los verdaderos problemas del país, la manipulación política de la justicia, la opacidad del poder, las relaciones con gobiernos sancionados, los indicios de financiación irregular, se desvanecen en el aire. La atención pública se concentra en lo anecdótico, en el símbolo, en la anécdota que genera titulares. Es la estrategia perfecta. Convertir lo esencial en ruido, lo grave en espectáculo, lo peligroso en distracción. Y en medio de esa maraña mediática, la maquinaria judicial continúa avanzando, lenta pero inexorable. Los jueces, la Guardia Civil, la UCO, los fiscales que no responden a consignas políticas, siguen su curso. Nadie en el poder sabe qué descubrirán mañana. Y ese desconocimiento, esa imposibilidad de controlar el próximo movimiento, es lo que verdaderamente inquieta a Moncloa. El país, mientras tanto, observa con escepticismo. Las viejas lealtades se erosionan, los discursos ya no convencen, y la ciudadanía empieza a sospechar que detrás de cada tertulia encendida hay un propósito calculado. Porque, al final, la verdad no se destruye con mentiras, sino con distracciones. Y en eso, el poder se ha vuelto experto. En definitiva, lo que comenzó como una simple anécdota en un teatro madrileño se ha transformado en un símbolo de algo mucho mayor, el modo en que el poder se protege a sí mismo, tejiendo una red de silencios, favores y negaciones. Pero los silencios, cuando se acumulan, acaban haciendo ruido. Y ese ruido, por más que intenten acallarlo, ya empieza a escucharse en los pasillos del propio gobierno.